Hola otra vez. Esta semana vamos a trabajar el conductismo, que es un tema muy interesante. Ten a la mano tu libreta para que hagas el apunte. Hay un par de ejercicios dentro de la presentación. Puedes poner pausa si quieres para resolverlos y así cuando termines esta clase puedes subir tus evidencias. Vamos a empezar. Se define el conductismo como la corriente psicológica que se centra en las leyes que determinan el comportamiento. Toma en cuenta solo aquellas variables que pueden constatarse de un modo objetivo, es decir, todo lo que puede observarse y medirse. Está basado en la premisa de que la conducta está determinada por refuerzos y castigos. Un antecedente importante lo encontramos en Wilhelm Wundt, que a pesar de que sus experimentos eran introspectivos, cuando creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, comenzó a utilizar de forma sistemática la estadística y el método experimental para extraer las reglas generales sobre cómo funcionan los procesos mentales y la naturaleza de la conciencia. Con ello, comienza a darle un carácter más científico a la disciplina. Uno de los principales referentes del conductismo es Ivan Pavlov. Recordemos que él no era psicólogo, sino médico, que ganara un premio Nobel por sus trabajos sobre el aparato digestivo. Mientras realizaba estudios sobre la secreción de la saliva en perros, descubrió que el animalito salivaba de manera anticipada al oler o ver la comida, por lo que se dedicó a descubrir las causas de este fenómeno. Esto le llevó a describir los principios del condicionamiento clásico. Algunos somos un tanto sensibles a la experimentación con animales, sin embargo, hay que describir brevemente el experimento. Consistía en perforar la mandíbula del perrito y colocar dos tubos o cánulas, uno por donde pasaba la comida en polvo y otro junto a una de las glándulas salivales que permitían recolectar la saliva y llevarla a un vaso graduado. Este esquema es mucho más didáctico, nos va a permitir entender los principios. Ya hicimos la aclaración de que Pavlov no utilizó campanas ni presentaba un tazón con alimento en el experimento original, pero se ha utilizado para ilustrar mejor los conceptos. El condicionamiento clásico propone que las conductas son el resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas. Entonces, primero tenemos un estímulo incondicionado que puede ser cualquier cosa. En este caso es la comida, que genera una respuesta incondicionada. En este caso, la salivación del perro. Se llama incondicionada porque no existe condición externa para que ocurra. Es innata en el animal, natural. Después tenemos un estímulo neutro, que no genera ninguna respuesta. Si acaso, logra una respuesta de orientación. El perro atiende el sonido, pero no lo asocia con la comida. En el momento del condicionamiento ocurre la asociación. Se presenta el estímulo neutro seguido del estímulo incondicionado. En ese orden es importante. Primero se hace sonar la campana y después se presenta el alimento. Esto va a generar una respuesta similar a la incondicionada. ¿Sale? Similar. Otro tipo de salivación. Después de varias repeticiones, los estímulos están asociados. Puede haber conductas que se asocian desde la primera aparición de estímulos. Entonces, el estímulo que antes era neutro, ahora es un estímulo condicionado, que genera una respuesta condicionada, la salivación. Condicionado porque apenas se presenta uno, ocurre lo otro. Ahora tenemos la respuesta incondicionada, que es la salivación, y la respuesta condicionada también es la salivación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la primera se da de manera natural. La segunda se da de manera aprendida. Hasta aquí llega el esquema, pero yo les puse la comida de este lado, ya que es un elemento primordial. Si después de la campana no se presenta la comida, quizá las primeras veces el perro continuará salivando, pero eventualmente la conducta va a extinguirse porque no tiene aquello que la refuerza. Bien, hagamos el siguiente ejercicio.
Un joven va al cine con sus amigos a ver la película de moda. En la sala, las escenas son más fuertes de lo que esperaba, por lo que empieza a sentir mucho miedo. Siente el corazón latir muy rápido y su respiración se acelera. Al salir de la sala se siente aliviado. Esa noche, al entrar a su habitación, comienza a sentirse alerta y su respiración se acelera. Tiene miedo nuevamente. Sale corriendo del cuarto. Identifica los estímulos y las respuestas. Coloca sobre las líneas los elementos del caso que tú consideras que son los estímulos y cuáles son las respuestas. La solución a este ejercicio la publicaré después de la fecha de entrega. Ahora seguimos con Edward Lee Thorndike, quien introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar y de qué modo. A partir de estos resultados formuló la ley del efecto, que afirma que si una conducta tiene resultado satisfactorio, tiene mayor probabilidad de repetirse. En la caja había una serie de elementos como botones, arillos, especies de palancas o cuerdas, y el gato, tratando de escapar, investigaba por todo el espacio y tocaba todos los elementos. A medida que se repetía el experimento, el Michi salía con mayor rapidez de la caja. Bien, ahora John Watson. Por su parte, él criticó el uso de la introspección de Wundt y sus seguidores. En una conferencia en 1913, que es considerada el momento del nacimiento del conductismo, afirmó que para ser verdaderamente científica, la psicología se debía centrar solamente en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales. Los conceptos como conciencia o mente no podían ser analizados de forma objetiva. Para él, los seres humanos somos cajas negras cuyo interior no es observable. Con el controversial experimento del pequeño Albert, demostró que la conducta humana, además de ser predecible, es modificable. En la primera fase de este experimento, se le presentaron diferentes estímulos al niño. El objetivo era observar cuáles de ellos le generaban miedo. Se comprobó que solo mostraba temor cuando escuchaba ruidos muy fuertes. Por lo demás, no mostró ningún signo de miedo frente a los animales, el fuego y otros estímulos. La prueba continuó con un temor por condicionamiento. Tú ya sabes cómo funciona, hay que asociar estímulos. Al bebé se le presentó una rata blanca y él quiso jugar con ella. Sin embargo, al tratar de hacerlo, se hacía sonar un ruido muy fuerte que lo asustaba. Después de repetir varias veces el mismo ciclo, el bebé terminó sintiendo miedo por la rata. Después se introdujeron otros animales como conejos, perros, incluso abrigos de piel. En todos los casos, el pequeño terminó condicionado. Sentía miedo al ver inmediatamente estos elementos. El niño estuvo mucho tiempo sometido a estas pruebas. El experimento duró casi un año. Prácticamente cualquier cosa hacía que el niño generara un estado de ansiedad permanente. Había pasado de ser muy tranquilo a estar aterrorizado todo el tiempo. Llegó a sentir temor incluso por una máscara que le obligaron a tocar. El niño enseguida presentó un llanto incontenible, un verdadero ataque de pánico. La universidad entonces expulsó a Watson por lo polémico de su experimento. La segunda parte consistía en revertir el condicionamiento, es decir, descondicionar los miedos, pero esto nunca se realizó. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con el bebé. Algunos estudios, algunas publicaciones indican que creció con problemas de muy diversos tipos. Incluso hay una publicación que dice que murió a los 6 años de una hidrocefalia congénita. Ahora vamos a ver los trabajos de Burroughs Skinner. Él introdujo al condicionamiento los conceptos de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Su enfoque teórico y metodológico se conoce como análisis experimental de la conducta. También es conocido como el padre del conductismo radical. Se opone completamente al psicoanálisis de Freud. Su enfoque se basa únicamente en la evidencia empírica.
Skinner creía sinceramente que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos y medibles. Estos factores hacen que la conducta también sea voluntaria. Para ello, la recompensa y el castigo son una parte esencial. Al contrario de lo que pensaban otros conductistas, Skinner creía que es la conducta operante y no la conducta respondiente el factor decisivo. Es decir, a la hora de modular la conducta importan más las consecuencias que los estímulos que la preceden. En sus primeros experimentos trataba de condicionar la actividad de una rata al tratar de presionar una palanca con una fuerza de 10 gramos. Esto no tenía relación alguna con conseguir alimento, pero convencionalmente es una condición para que se deposite una bolita de comida. Cada vez que la rata por casualidad o deliberadamente activaba la palanca, caía a su lado un trozo de alimento, lo cual era una manera de animar al roedor a volver a repetir el acto de palancar. Al establecer sus programas de intervalo variable, se dio cuenta que necesitaba alrededor de 30 o 40 días, que es gran parte de la vida de una rata. Así que decide utilizar palomas que, al vivir 15 años aproximadamente, se podían programar experimentos a largo plazo para comparar los efectos de extinción y olvido. El experimento con palomas más famoso es aquel que se llama conducta supersticiosa, o donde apareció el concepto de conducta supersticiosa. En él, las palomas recibían alimento a intervalos regulares. No importa la respuesta que emitieran, se observó un condicionamiento en todas ellas, salvo que cada una aprendió cosas diferentes. Una, por ejemplo, daba vueltas en sentido opuesto a las manijas del reloj, otra pegaba su cabeza a una de las esquinas de la caja, otra sacudía la cabeza. Cada una creía que esta conducta en particular provocaba la aparición del alimento. Evidentemente esto no era verdad, por eso se le llama conducta supersticiosa. Vamos a revisar los principios del condicionamiento operante o instrumental. Ya hablamos de que existe refuerzos y castigos. Cada uno puede ser positivo o negativo. En cualquier caso, los reforzadores tienen la intención de aumentar las conductas y los castigos intentan disminuirla. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que una niña pequeña quiere cenar mirando la tablet. La madre le dice que no. En consecuencia, comienza un gran berrinche. Esta va a ser nuestra conducta, el berrinche. Si la mamá le da la tablet, el llanto para. Ahora cada que quiera la tablet o cualquier otra cosa va a recurrir al berrinche porque le funciona. Si vamos a los conceptos, la niña quedó contenta. O sea, se aplicó un reforzador. ¿De qué tipo? Positivo. Porque apareció la tablet. Por lo tanto, la conducta de berrinche va a aumentar. Ahora, si la madre no le hubiera dado la tablet, la niña queda triste. Es decir, se aplica un castigo. ¿De qué tipo? Negativo, porque la tablet desaparece. La conducta de berrinche disminuye. Aclaremos, positivo no significa bueno, sino que algo aparece. Y negativo no significa malo, sino que desaparece. Un castigo positivo hubiera sido que la madre le diera una nalgada. Ante la aparición de un golpe, la niña queda triste. La conducta de berrinche disminuye. Actualmente los enfoques cognitivo-conductuales han eliminado el concepto de castigo, se prefiere el uso de la palabra consecuencia. Vamos al ejercicio. Mi pareja siempre llega tarde cuando vamos a salir, a veces hasta hora y media. Siempre le espero por más que me moleste. Hoy nos citamos a las 3 p.m. y a las 3:15 me fui. ¿Qué principio conductual estoy aplicando? Recuerda.
Estos son los principios del condicionamiento operante. ¿Cuál de ellos se utiliza en el ejemplo que te acabo de mostrar? La respuesta la publicaré también cuando pase la fecha de entrega. Estos conceptos son importantes porque nos permiten entender las conductas que tenemos en la vida cotidiana. Nada más piensa en una conducta de tu pareja que ustedes le llaman tóxica. ¿Cómo podrías reforzarla para hacer que aumentara? ¿Cómo la estás reforzando? ¿O qué podrías hacer para disminuirla? Si quieres saber más sobre conductismo, ¿tienes alguna duda? Te pido que me mandes un mensaje o le dejes en los comentarios de tu grupo. Nos vemos luego. Adiós.